verano. Entre cuentas pendientes, se nos dio por volver a Sudamérica en búsqueda de cruzar historias, como el fútbol y alguna figura de la canción. Tal vez haya sido la fecha de eliminatorias sudamericanas la que nos motivó, o que nuestro protagonista de hoy haya cumplido años hace poco, el 12 de noviembre. O la coincidencia de que este uruguayo haya desembarcado en Argentina hace exactamente 30 años. La cosa es que hoy vamos a traer a un tal Jaime Ross a los estudios de Radio El Espectador. Cerca del televisor. Hace 30 años, Jaime Ross desembarcaba en la Argentina y daba comienzo a una especie de revolución que, de tan profunda, tal vez no haya sido advertida en su justa medida. Fueron 4 funciones en el mínimo reducto de Jams en agosto, rubricadas luego con un rotundo estadio Obras a tope en noviembre de 1990. Desató una fiebre singular que combinaba fiesta y melancolía a caballo de candombe, murga y rock and roll. Era una antigua novedad. Su primer concierto en la Argentina había sido en 1982 para un selecto grupo de informados. El año 1990 fue el peldaño clave de una historia de amor entre el músico y la Argentina, que solo menguó en los últimos tiempos por decisión de Ross, que optó tomar años sabáticos demasiado largos para sus fans. Ahora, cuando estaba a punto de volver a través de una monumental gira, ocurrió la cuarentena. Aquel Obras fue histórico. El 17 de noviembre de 1990 literalmente reventó Obras Sanitarias. En aquella oportunidad, ante casi 5.000 personas, comprendió que finalmente el público argentino vibraba en su misma cuerda. Fue tal el impacto que al extender los bises por media hora se abrieron las puertas del estadio y el público, en lugar de desconcentrarse, se quedó cantando en la vereda. Ya podía jugar de local. Ross ya tenía una obra frondosa con discos maravillosos y desconocidos en nuestro país. Álbumes como Aquello, del 81. Se nos viene fin de año. Siempre son las 4, del 82. Medio Campo, del 84, con un arte de tapa bien futbolera. Y sobre todo, Brindis por Pierrot, del 85, contenían un universo cancionístico fascinante. Su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. ¿Por qué Jaime Ross concita tanto interés? En perspectiva, su obra combina elementos que suelen ir disociados. Raíz, masividad, experimentación, inteligencia, rock y tango, murga y candombe, canción y milonga, temáticas populares como el carnaval, el fútbol o el submundo de los bares. Donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa. Hace 30 años, en Argentina el clima era de revolución, renovación y cambio. Con el estrépito global de la caída del muro y un caos local de hiperinflación y saqueos, el pasaje de década fue una bisagra que significó la muerte política de Alfonsín y el ascenso de Menem, y de la cultura de la frivolidad y el cinismo. La ilusión y la inocencia del regreso de la democracia fueron trituradas por la perversión de la pizza y el champán. El rock de los 90 fue atravesado por tendencias heterogéneas como los MTV Unplugged, el grunge, el Britpop y el llamado rock alterlatino. En la Argentina fueron resignificados fenómenos populares como la cumbia y el bolero, y en el mismo gesto se ampliaron las búsquedas rítmicas en el rock nacional. Entre la mezcla característica de un género históricamente esponja, algunos empezaron a hablar de rock and ross, en referencia al descubrimiento de la murga, el tango rock y el candombe. Coincidió con el enaltecimiento de Maradona como héroe nacional. Hasta los 90, el fútbol y el rock iban por caminos paralelos. No solo los Piojos, Bersuit y hasta Andrés Calamaro manejaban ese universo, sino que se configuró una simbiosis entre ambas culturas. Fue una interpretación tal vez errática de lo que proponía no solo Jaime Ross, sino también otros coterráneos como Mauricio Ubal y Jorge Lazaroff. Si en Uruguay el fútbol aplicado a la canción era metáfora y alegoría de la adversidad, la injusticia y el paso del tiempo, en la Argentina esas metáforas bajaron del escenario a la gente y no demoró en formatearse una cultura del aguante. Y paso a paso, la ansiedad lo manera. Pero volviendo a Jaime Ross, el montevideano entró en calor y a solicitud de la Asociación Uruguaya de Fútbol en una compleja situación por el desagradable conflicto entre Luis Alberto Cubilla, que llegó a la selección después de la primera era Tavares, con el demagógico e infeliz discurso de que en la selección solo jugarían los futbolistas con hambre, compuso nuevamente junto a Raúl Castro la canción Cuando juega Uruguay, incluida en el disco homónimo en 1992. El tema sirvió para juntarse con Obdulio Varela en un
recordado videoclip filmado en el Estadio Centenario. Apareció Obdulio en la letra, inevitablemente. Bueno, por un lado siempre para mí fue una figura muy especial, un símbolo, más allá del gran jugador que fue, más allá de ser el gran capitán del 50. Toda su trayectoria deportiva, todas las leyendas populares que se tejieron en torno a él, y también luego su actitud con el paso del tiempo. Luego, estando en el Estadio Maracaná, yo fui a conocer Maracaná en el año 77 en Brasil, jugaba Brasil-Escocia. Estaba alguien con una radio al lado mío escuchando el comentario del entretiempo, iban 0-0. Joan Saldaña, muy famoso periodista brasileño, estaba haciendo el comentario, quejándose del seleccionado brasileño, que andaba mal, que no pasaba nada, y dijo una frase que me llamó muchísimo la atención. En este time brasileiro lo que hace falta es un negro jefe. Entonces me di cuenta que la palabra negro jefe quedó en la jerga futbolística brasileña como un término, más como un término que define el tipo de jugador que es el negro jefe, basado precisamente en Obdulio Varela, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegó el momento de hacer esta canción como te dije, de toda esta responsabilidad, de como fue un ofrecimiento de parte del mismo seleccionado. Dije, bueno, entonces no hay que rehuirle a la responsabilidad, hay que hacerlo. Lo mejor que uno pueda, obviamente, ¿no? Yo fui amigo de Obdulio Varela y él mismo me contó esa historia de que lloró con los brasileños en la noche del Maracanazo, la que Osvaldo Soriano escribió en uno de sus cuentos. ¿Sabés quiénes eran los de palo? Los dirigentes uruguayos que antes del partido les dijeron que estaba bien si perdían esa final por menos de 4 goles y que luego se dieron medallas de oro y les dieron a los jugadores medallas de plata. Le contó Ross a La Voz del Interior cuando vino a Argentina para ver la final de la Copa América en 2011, aquella que consagró a la Celeste en la cancha de River. Mire, estuve una vez en Maracaná, después de tanto tiempo. Fui a Maracaná, me llevaron. Y me dijo, Obdulio, mira todo lo que hiciste acá. Y yo mira, me digo, ¿qué hice yo acá? Si no hice nada de esto. Yo no trabajaba de prender bahía, le digo, de nada. No, Obdulio, hiciste tanta cosa. Bueno, allá quedamos. ¿Pero se emociona o es fuerte frente a esas Y cosas? brava la cosa. Usted entró hace pocos días con Jaime Ross, Sí. al Estadio Centenario. Pero mirar todo eso se queda mudo. Claro, porque el estadio además es más grande que lo era antes cuando usted jugaba, por ejemplo, a pesar de que tiene la misma imponencia. Tiene, ¿no? sí, tiene, sí. ¿Qué sintió cuando entró a la cancha? Se queda mudo, no sabe para dónde agarrar. Sinceramente. ¿Se emocionó? Sí. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. No es necesario explicar lo que el fútbol genera en los uruguayos. En todo caso, habría que consultar en la sociología, la antropología o la historiografía para acercarse a responder los porqués. En el libro entrevista El sonido de la calle del 87, Jaime Ross intentó contestarle a la historiadora Milita Alfaro con la metáfora creyente. En un país tan ateo como el Uruguay, el fútbol es como el reemplazo de cierta mitología que no provee la religión. Las grandes hazañas no son las de Aquiles peleando contra Ajax, sino la tarde aquella en que el pardo Abadie se la jopió por arriba de la cabeza a no sé quién y le dio el centro a Spencer, que la metió en el ángulo, en aquella jugada maravillosa, imposible, cuando nadie la esperaba. Por eso digo que para mí el fútbol es la mitología griega de los uruguayos. Oyendo a un ejemplo más concreto, para mí el 6-1 contra Dinamarca fue una especie de Waterloo del Uruguay. Ross entabló una relación directa con el fútbol. Lo usó como un elemento habitual de su obra desde el Surco 1, de su primer LP, hasta 37 años después, el arte de tapa de su último CD. A pocos días de su cumpleaños número 66 y a 30 años del desembarco de Jaime Ross en Argentina, tenemos que cerrar nuestra historia de hoy, repasando, obviamente, una de sus joyas. Cuando juega Uruguay, un verdadero himno futbolero, aquí en Radio El Espectador. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos,
desde el Cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay con los 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pingo de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos, Uruguay, los campeones de América y del mundo. vamos, a Chaitiza y Mostrador. Vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos, con la pinta de un gorrión. Vamos, con linaje de rebelde, sin más gala que su vuelo, con destino de campeón. Escucha, Héctor. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba, Vamos arriba la celeste. Vamos, 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 desde el Cerro a Bella Unión. vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, 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 la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50. Rock and roll y bandoneón.